El día de hoy vamos a estar trabajando con consultas de acción en Access. Hoy vamos a finalizar todos los temas que tienen que ver con bases de datos. Nosotros previamente, en el módulo anterior, habíamos trabajado con las consultas de selección, donde mediante un criterio le indicábamos a Access qué información requeríamos de la tabla. Si por ejemplo teníamos una base de datos con alumnos, yo, por ejemplo, podía crear una consulta que me permitiera mostrar únicamente los alumnos que sean de un determinado turno, por ejemplo, turno mañana. Podría hacer también otra consulta distinta que me muestre los alumnos cuyo promedio es mayor o igual a 7 y tener otra consulta aparte guardada. Ese tipo de consultas filtraba la información de las tablas, pero no hacía ningún cambio dentro de la tabla misma. O sea, me creaba la consulta y me mostraba los datos, nada más. En el caso de las consultas de acción, este tipo de consultas, cualquier modificación que hagamos, se va a guardar dentro de la tabla. Si yo, por ejemplo, elimino algún campo específico o grupo de datos, estos automáticamente se eliminan y se guarda con esa modificación. Por eso hay que tener cuidado con las consultas de acción, porque al momento de ejecutar la consulta, si eliminó algún dato, no se puede recuperar. O sea, tendría que volver a cargar manualmente la información que se eliminó. Lo mismo si se hizo una modificación, o sea, una consulta de actualización. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con consultas de acción. Por eso, en algunos puntos del ejercicio que vamos a hacer ahora, nos va a pedir hacer una copia de seguridad de una tabla. En la página 26 tenemos un poquito de teoría acerca de los tipos de consultas. En realidad son 5, pero la quinta opción no lo tenemos acá, que son las referencias cruzadas, sino que más abajo, recién en el ejercicio, ahí nos explica qué son las referencias cruzadas. Nosotros no lo tenemos acá. Consultas de tabla, referencias cruzadas, porque la forma de crear este tipo de consulta es mediante el asistente, cosa que en ningún momento lo hemos utilizado. Entonces, acá, práctico número 1, comienza en la página número 27. Nos pide abrir la base de datos proveedores. Recuerden que esa base de datos la venimos utilizando desde el módulo número 2, que habíamos visto cómo crear la base de datos. En caso que no la tengan, yo igualmente la voy a dejar en el Classroom para que la puedan descargar. Una vez que abrimos la base de datos proveedores, lo primero que nos pide es crear una copia de la tabla artículos. Por lo tanto, vamos a abrir proveedores y de la tabla artículos vamos a hacer una copia. Hacemos clic derecho sobre la tabla, elegimos la opción copiar, me posiciono en una sección vacía, hago clic derecho y lo pegamos. Por defecto le asigno otro nombre distinto, llamado, bueno, en este caso, copia de artículos. Y acá, por ejemplo, nos explica por qué sí o sí debemos hacer una copia. Recuerden que las consultas de acción hacen modificaciones directamente sobre la tabla y guardan automáticamente los cambios. Acá nos explica cómo tenemos que copiar y pegar. Bien, ahora nos dice, diseñar una consulta del tipo actualización capaz de modificar todos los valores del campo, y acá nos indica el campo que vamos a estar modificando, de la tabla artículos, no de la copia, sino de la llamada artículos, incrementando el valor de los mismos en un 15%, pero solamente aquellos artículos cuyo valor sea menor a 2500. ¿Qué quiere decir? Lo primero que vamos a hacer es buscar este campo y hacer una consulta, la cual me permita buscar los valores que sean menor a 2500. Esta opción es muy útil si el día de mañana supongamos que tenemos una base de datos donde tenemos un kiosco. Y hay algunos productos que necesitamos aumentar su valor. ¿Qué pasa? Capaz que quiero aumentar el valor de todos los productos que sean, por ejemplo, de categoría,
Vamos a suponer chocolates. Llega el invierno y entonces quiero subir un poquito el precio de los chocolates. En mi base de datos tengo todos los productos y tienen una categoría. Los que son snacks, los que son chocolates, los que son caramelos. Entonces yo puedo filtrar y que me busque todos los productos que sean chocolates y a esos productos les incremento un 10 o un 12% su precio actual. Entonces, en este caso vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ir a crear diseño de consulta. A pesar que son consultas de acción, nosotros creamos la consulta de manera normal. Y si observamos en la parte superior, acá tenemos distintas opciones. Tenemos por un lado crear tabla, anexar, actualizar y eliminar, que son las 4 que vamos a estar viendo. Luego la de referencias cruzadas, ahí vamos a tener que hacer uso del asistente de consultas, pero eso lo vamos a ver en su momento. Entonces voy a agregar la tabla artículos, no la de copia, sino artículos directamente. Una vez que agregué artículos, ahí me dice que tengo que activar la opción de actualizar. Así que en la opción de tipo de consultas, seleccionamos la que dice actualizar. Fíjense en lo siguiente, esta es la información tal cual la tenemos ahora. Campo, tabla, orden, mostrar, criterios y la palabrita. Cuando yo presiono actualizar, se modifica la información y fíjense cómo cambió. A me dice campo, tabla, actualizar a, criterios o. Una vez que seleccioné la opción de actualizar, cargamos la información, código artículo, descripción y el último dato que es el precio de la venta. En la columna de el precio de la venta me dice que tengo que colocar esta información. Y fíjense en el orden en que me pide los datos. Primero, entre corchetes tengo que colocar el nombre del campo. Al colocar corchetes le estamos indicando a Access que eso que está ahí es un campo existente dentro de mi base de datos, o sea, dentro de la tabla que estoy utilizando. Entonces le estoy diciendo que mediante esto, utilizando el campo entre corchetes, le digo a Access, voy a utilizar este campo de la tabla. Para hacerle el incremento del 15%, se coloca esta fórmula, donde ponemos por 1,15. De esta manera le estamos haciendo el incremento. Y luego en criterios le indicamos, mira, yo quiero hacerle el incremento del 15% del precio, pero no a todos los productos, sino únicamente a los productos que cumplan con este requisito. Así que me voy a ir acá y en actualizar a, asegúrense de estar posicionados en el campo correcto, ¿sí? La estructura del precio, y acá colocamos entre corchetes el nombre del campo. Un detalle importante, depende cómo esté escrito esto, es como debemos colocarlo acá. Si esto está en minúscula, acá lo escribimos en minúscula. Si esto tiene alguna separación, acá lo escribimos con separación. Tiene que estar escrito tal cual. El nombre del campo tiene que ser lo mismo. Porque si lo escribimos de una manera distinta, Access no va a encontrar esa información. Y colocamos 1,15. Tengan en cuenta los decimales. En este caso, en mi computadora es con coma, pero fíjense si en la computadora que tienen ustedes, según la configuración, si es con coma o con punto. Si yo hago un clic abajo y me deja continuar, por ahora estamos bien. Luego en el criterio, ahí debo colocar menor 2500. Así que ponemos menor 2500. Antes de continuar, voy a ir a copia de artículos. Y tenemos lo siguiente.
Busco los que sean inferiores a 2.500. Inferior a 2.500 tenemos este artículo, cuyo precio es 2.000. Entonces, de toda esta información que se encuentra acá, la única que cumple con ese criterio es este único artículo. Por lo tanto, a este artículo es al que le va a tener que hacer la actualización dentro de la tabla artículos. Así como está, lo ejecutamos. Y me dice, va a actualizar una fila. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Confirma que desea actualizar estos registros. Como yo les comentaba, las consultas de acción hacen modificaciones que se guardan automáticamente. Entonces acá igualmente siempre nos hace la aclaración de que no se pueden deshacer. Le ponemos que sí. Listo. Vamos a la tabla de artículos, que era la principal, o sea, con la que estamos trabajando acá. Y fíjense en el precio de la mesa. Subió un 15%. Si yo voy al original, el original era 2.000, ese era el primer monto, y ahora está en 2.300. En este caso es muy sencillita ¿cómo se llama? El ejemplo es muy simple, porque yo tengo un único producto que cumple con ese criterio, porque son solamente 5 artículos. Pero una base de datos no va a contener 5 o 10 artículos, puede contener miles, cientos, miles de datos. Entonces, supongamos que yo tengo que actualizar los precios. Yo no voy a estar uno por uno cambiando los valores. Imagínense en una planilla de Excel tener que hacer eso. En el caso de Excel, no hay una opción que me permita cambiar la información directamente dentro de la celda. Yo tendría que trabajar con una columna aparte usando una fórmula. En cambio, en el caso de las bases de datos, podemos hacer una consulta de actualización y que se modifique toda la información de la tabla. Entonces, si el día de mañana tengo que cambiar el monto, o sea, tengo que aumentar un pequeño porcentaje de los precios, de esta manera lo puedo hacer súper sencillo. Ahora vamos a guardar esta consulta. Vamos a ver qué paso nos indica. Guardar con nombre, actualización artículos. Y ponemos a aceptar. Fíjense en este detalle. Se guarda como una consulta, pero si se fijan tiene un icono distinto. Voy a cerrarlo. Bien. A tener en cuenta, nosotros cuando abríamos una consulta se ejecutaba y filtraba los datos. En este caso, cuando vayamos a abrir esta consulta, no va a mostrar los datos, sino que va a estar ejecutando la consulta de actualización para continuar actualizando los datitos. Entonces, si ponemos que sí, va a actualizar una fila. Le ponemos que sí, entonces continúa actualizando esta información. Era menor a 2.500, porque decía 2.300 de la última actualización que le dejamos. Y como volvíamos a ejecutarla, le volvió a hacer el incremento del 15%. Por eso tengan cuidado. Era 2.300. Cuando están trabajando, no ejecuten nuevamente la consulta. Si quieren hacer alguna modificación, hagan clic derecho y vayan a la vista diseño. Tengan presente siempre ese detalle. Cada vez que hagan doble clic y les aparece esta consulta, ¿sí? Pueden ponerle que no o lo pueden cerrar directamente. Si es modificar, es vista diseño, pero no le hagan doble clic a la consulta. Bien, vamos a continuar con el siguiente, que es consulta de acción, creación de tablas. Esta opción nos va a permitir crear una tabla totalmente nueva, aparte de las que ya tenemos acá, utilizando información que puede ser sacada de distintas tablas. Yo, por ejemplo, podría armar una tabla nueva donde me incluya información de algunos artículos, de las zonas y de los pedidos. Entonces, vamos a ver, me dice, diseña una consulta del tipo creación de tabla capaz de generar una copia de los campos número de pedido, código de artículo, código proveedor, descripción, fecha de pedido y unidades.
pero solamente de aquellos proveedores cuya población sea Belgrano. Entonces, vamos a hacer los pasitos. Vamos a ir a hacer una consulta nueva. Vamos a ir acá a las tablas. Pedidos, lista de proveedores. Y artículos. Acá las tablas están relacionadas. Eso ya estaba desde antes. Y nos dice número de pedido, código de artículo. Vamos a hacer doble clic. Código de proveedor, descripción, fecha de pedido, unidades y población. Esto lo voy a cerrar para poder visualizar mejor. En la fila criterio del campo población escribimos Belgrano. Yo voy a hacer algo previamente para saber si tengo algún campo que corresponda con ese dato. Voy a ejecutarlo y acá, por ejemplo, tengo 2 personas que corresponden a ese dato. ¿Sí? Hasta ahora es una consulta común y corriente. Luego nos dice hacer clic en el botón Crear tabla. Así que vamos a ir al botón Crear tabla y le vamos a poner Nueva tabla pedidos. Y selecciona la opción Base de datos activa. Esto es para que la información, o sea, esta tabla quede dentro de esta misma base de datos. Porque fíjense que también tenemos la posibilidad de crear una tabla nueva y esa tabla enviarla a otra base de datos diferente. En este caso, dejamos la que viene por defecto, que es la primera opción. Ponemos aceptar. Una vez que ya lo tenemos, así como está, presionamos el botón ejecutar. Y me dice, va a pegar 2 filas en una tabla nueva. Fíjense en este detalle. Tengo artículos, copia artículos, listado de proveedores, pedido y zonas. Voy a hacerle que sí. Y ahí ya, nueva tabla pedidos. O sea, me creo una nueva tabla en base a la consulta que nosotros creamos. Y acá me dice consulta nueva tabla. Aceptamos. Y también, fíjense que el icono cambia. Igual que como les había mencionado antes, no hagan doble clic. Clic derecho y vista diseño. La siguiente, consulta de datos anexados. Esto lo que me va a permitir es añadir información nueva a otra tabla. Entonces, voy a tener que trabajar con la tabla, nueva tabla pedidos, que fue la que creamos antes, y usamos estos campos. Vamos a crear diseño de consulta y vamos a ver las tablas que me pide. Van a ser pedido, artículo, listado de proveedores. Así vamos a poner pedido, artículo, listado de proveedores. Agregar los campos, número de pedido, código de artículo, código de proveedor, de la tabla de artículo, el campo descripción, fecha de pedido y unidades. Y voy a necesitar, obviamente, el campo población para poder indicar que quiero la población que pertenezca a Cañitas. Así que vamos a poner Cañitas. Y voy a verificar primero si tengo información. Por ejemplo, acá tengo solamente un único usuario. Bien. Ahora, a continuación me dice anexar desde la pestaña de diseño
y me dice, bueno, a ver, esta información nueva que acabamos de verificar, ¿a qué tabla la vamos a estar agregando? Y acá me dice que tengo que utilizar nueva tabla pedidos. Por lo tanto, de la lista desplegable indicamos nueva tabla pedidos y ponemos a aceptar. Ahora me voy a nueva tabla pedidos. Fíjense que tenemos solamente Belgrano, estos dos. Ahora vamos a ejecutar la consulta. Va a anexar una fila. Le digo que sí. Vuelvo. Este lo voy a cerrar. Voy a volver a abrir la tabla y ahora vemos que tenemos los dos que eran de Belgrano y se agregó este nuevo de Cañitas. Entonces, la opción para poder anexar los datos me permitió actualizar la base de datos trayendo información de otra consulta distinta. Y ahora lo guardamos con el nombre de añadir registro. Y ahí vemos cómo se va, o sea, cómo se van agregando las consultas. Ahora vamos con la consulta de eliminación. A diferencia de la otra opción que nos permitía añadir un dato, en este caso vamos a poder eliminarlo. Así que vamos a hacer una nueva consulta y me pide trabajar con la tabla llamada nueva tabla pedidos. Nueva tabla pedidos. Vamos a cerrar. Vamos a cargar los campos necesarios. Me pide fecha. ¿Y qué otros datos? Todos los datos. Entonces voy a hacer doble clic en el título y voy a traer toda la información. Me voy a colocar acá en fecha de pedido. Y tenemos que escribir entre, tal cual como está acá. Entre, abrimos corchete, escribimos fecha 1 y abrimos corchete y fecha 2. Entonces vamos a colocar entre fecha 1 y fecha 2. Esta es una consulta de parámetros. Al momento de ejecutarlo me va a pedir la fecha 1 y al poner a aceptar me va a pedir una segunda fecha. Voy a colocar esta fecha que me pide acá, el 20 del 12 del 2014. Voy a poner a aceptar y la segunda fecha, 20 del 1 del 2015, porque quiero saber qué datos me va a traer. Si es que me trae algo. Por ejemplo, acá me trae un dato. Perfecto. Entonces, ahora, una vez que ya me cercioré de que trae información, porque por ejemplo acá me dice que voy a eliminar dos datos, cuando en realidad solamente me encontró uno. Entonces ponemos eliminar y ejecutar. Colocamos la fecha, 20 del 12 del 2014, 20 del 1 del 2015. Y acá me dice, va a eliminar una fila de la tabla especificada. Le decimos que sí. Y automáticamente ya me eliminó la información que había encontrado antes. Recuerdan que antes teníamos dos que eran de Belgrano y uno de Cañitas. Y ahora ese que era de Belgrano ya quedó eliminado. Y ahora vamos a guardarlo. Borrar nuevos pedidos entre fechas. Y aceptar. Y ahora vamos a la sección de tabla de referencias cruzadas, donde vamos a hacer uso del asistente para consultas. Desde el apartado de crear tenemos asistente para consultas.
Y acá nos encontramos con las tablas de referencias cruzadas. Pero antes de hacer este paso, vamos a leer bien qué es lo que nos pide el PDF. Porque previamente debemos realizar una consulta utilizando los campos de la tabla listado proveedores y artículos. Así que vamos a hacer una consulta común y corriente y acá usamos listado de proveedores y artículos. Vamos a cargar todos los datos, no importa que las tablas no están relacionadas porque ningún campo coincide como para relacionarlo, pero para hacer las referencias cruzadas nos sirve. Vamos a guardarlo y me pide el nombre enlace proveedores artículos. Y aceptar. Y ahí ya tenemos creada nuestra consulta. Ahora sí, vamos a ir al asistente para consultas y elegimos referencias cruzadas. Acá me especifica de dónde vamos a sacar la información. Nosotros acabamos de crear una consulta, así que acá dejamos la consulta. En el siguiente paso nos pide qué campo vamos a estar utilizando para colocar en la primera columna. Entonces me pide nombre de proveedor. Así que nombre de proveedor y con esta flechita que se encuentra acá pasamos el campo. Paso siguiente. A continuación me va a pedir los datos que van a aparecer en las siguientes columnas. En este caso voy a utilizar la descripción. Así que vamos acá, descripción y siguiente. Y por último voy a estar calculando la suma del campo descuento. Así que el campo va a ser descuento y la función que vamos a utilizar es la suma. Vamos al paso siguiente y ponemos finalizar. A ver si nos pide... No, finalizar directamente. Y este es el nombre que tiene que tener. Resumen, descuento, proveedores. Vamos a ponerlo acá. Antes de finalizar, para designar el nombre. Resumen, descuento, proveedores. Y ahora sí finaliza. No importa si nos aparecen estos símbolos. Recuerden que en Excel aparecían porque el ancho de las columnas era demasiado angosto. Entonces lo estiramos un poquito. Entonces acá tenemos, por un lado, una lista con el nombre de cada uno de los proveedores y acá tenemos todos los artículos. Fíjense que aparece directamente en las columnas. Y después acá tenemos el total de descuento de cada uno. Aparecen números extensos porque recuerden que lo que era el descuento nosotros lo teníamos en formato de porcentaje. Entonces por eso acá aparece como 0, y el resto de los números. Pero lo tenemos tal cual está acá. A continuación vamos a realizar los últimos ejercicios de Access y nos vamos a ir hasta la página número 56, donde vamos a ver formularios en Access. Nosotros ya sabemos que seleccionando la base de datos y presionando el botón crear formulario, automáticamente podemos generar un formulario de manera automática. Pero en este caso vamos a ver cómo crear un formulario totalmente de cero. Primero hacemos el ejercicio que nos piden, que es de la tabla artículos, crear un formulario. Así que vamos a seleccionar artículos, crear formulario. Una vez que ya lo tenemos creado, lo guardamos con el nombre de formulario artículo. Y ahí ya tenemos diseñado. Ahora vamos a ir al botón de crear diseño de formulario. Esto lo vamos a hacer para la tabla pedidos. Así que vamos a crear y en vez de elegir formulario, elegimos diseño del formulario. Y acá tenemos nuestra hoja totalmente vacía. Ahora, nuestro formulario está vacío y necesitamos
colocarle todos los elementos necesarios para traer la información. Por lo tanto, vamos a trabajar con los controles, así como podemos insertar los botones. Vamos a ir hasta diseño de formulario. Desde la sección de controles tenemos todos los objetos disponibles. Para hacer los títulos, nosotros tenemos dos herramientas de texto. Una que serían los cuadros de texto y otra que sería la herramienta etiqueta. La diferencia entre uno y otro radica que cuando nosotros tenemos que colocar textos que son estáticos, como pueden ser títulos, ahí debemos utilizar la herramienta de etiquetas. Pero si nosotros debemos colocar una fórmula o traer información de otra tabla o de una consulta, en ese caso tengo que utilizar los cuadros de texto. Fíjense, voy a hacer una etiqueta, voy a colocar un texto, vamos a poner como texto título, y abajo voy a hacer también una cajita y acá le voy a poner subtítulo. Si prestan atención, acá yo tengo dos elementos, porque al momento de crear una caja de texto, automáticamente se crea una etiqueta que lo acompaña. Vamos a visualizar esto en pantalla. Vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a la vista formulario. Acá me muestra título y me muestra texto 2. Y la caja de texto me aparece un error. ¿Por qué? Porque la caja de texto lo que estaba esperando no era un texto común, sino que lo que estaba esperando era una fórmula o el nombre de un campo existente en mi base de datos. Voy a eliminarlos, voy a crear nuevamente una etiqueta a modo de título y nos dice que coloquemos el título pedidos. Así como está, depende de qué versión de Access. En algunas versiones tenemos que hacer solamente un clic en el cuadro y desde la ficha formato recién cambiarle el tamaño. En cambio, en otras versiones hay que ingresar en la etiqueta, seleccionar el contenido y cambiarle el tamaño. Eso después lo van viendo ustedes. Vamos a centrarlo para que quede y vamos a darle la fuente a Arial. Ahí estaría. Entonces ahí ya lo tenemos. Arial, me olvidé el estilo negrita. Así se resalta. No, color de fondo no. Transparente. ¿Dónde estás? Acá. Este. Ahora sí. Bien, a continuación, me voy a sacar un poquito más para ver mejor. Me pide agregar 3 cuadros de texto. De esta manera, los cuadros recordemos que los insertamos de este lado y automáticamente estas etiquetas se van a insertar solitas. Por ejemplo, siempre lo más recomendable es, en vez de hacer el cuadro de este lado, fíjense que la etiqueta queda muy pegadita. Entonces, lo hacemos de este lado. Bien. Ahora, en las etiquetas me pide escribir la información de los campos. Número de pedido, 2 puntos. Para desplazarlo hacemos un clic y desde el borde lo desplazamos. Si vemos que se desplazan los dos al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrarlo desde la parte más, el cuadradito este gris, ahí ya quedó separado. Unidades y fecha del pedido. Dos puntos.
Después tenemos que colocar los botones de desplazamiento, o sea, para desplazarnos entre el registro siguiente, el anterior, el último y el primero. Ahora continuamos con las cajitas. Entonces vamos a ir con los botones. En este caso me pide utilizar, en vez de textos, colocar las imágenes. Entonces vamos a hacer, el primer botón es el del ir al primer registro. Y lo dejamos tal cual como está acá y finalizar. El siguiente es ir al registro anterior, finalizar. Registro siguiente, finalizar. Y último registro, finalizar. No hace falta presionar siguiente porque yo no quiero cambiar del texto ni nada. O sea, tal cual como está, lo quiero dejar así. Vamos a alinearlos para que quede un poco más prolijo. Organizar. Alinear. Y después desde acá lo vamos a distribuir. Ahí ya quedan todos ahí bien prolijitos. Bien, en las cajas de texto vemos que dice num pedido, unidades, fecha, PED. Estos son los campos. O sea, por un lado las etiquetas tienen los títulos, que es como se va a estar visualizando en la pantalla. Pero acá tenemos que indicar el nombre de los campos. Vamos a ir a la tabla pedidos. Y acá voy a ir a la vista diseño. Fíjense que tenemos num pedido y está escrito de la misma manera que se encuentra acá. Unidades y fecha. Entonces, cuando tengamos que cargar los campos de las cajas de texto, el nombre que esté acá adentro tiene que ser exactamente igual a como esté acá. Si acá está en minúscula, lo ponemos en minúscula. Si está mayúscula, mayúscula. Si hay una letra de más o una letra de menos, o sea, tiene que estar tal cual. Entonces vamos a poner acá, número de pedido, unidades, y acá fecha de pedido. Ahí cierro la tablita y ahí lo tengo. Entonces al copiar y pegarlos no hay ninguna posibilidad de que nos vayamos a equivocar. Y luego me pide un botoncito para poder salir de la aplicación. Así que vamos a ir acá en diseño formulario, un botón para poder salir. Vamos a ir acá, aplicación, salir de la aplicación. Bien, hasta acá ya más o menos lo tengo. Voy a ir a la vista formulario a ver cómo queda. Los botones se ven bien, todo esto se ve bien. Y acá me sigue apareciendo nombre, porque nosotros le pusimos que íbamos a estar trabajando con un campo llamado número de pedido, unidades y fecha de pedido. El tema es que yo solamente le puse el nombre del campo, todavía no lo conecté a ninguna tabla. Entonces, en el siguiente punto, me dice que debemos hacer clic derecho sobre la cuadrícula y seleccionar la opción propiedades, que sería este panel que se encuentra en el lateral. Lo voy a cerrar. Hacemos acá clic derecho en la cuadrícula y vamos a propiedades. Y recién acá podemos visualizar las propiedades. Otra opción es en la parte superior, o sea, dentro de diseño formulario, en el grupo herramientas, tenemos hoja de propiedades y accedemos a las mismas. Después me dice, en la hoja de propiedades que se abre a la derecha, selecciona la opción formulario. Acá tenemos una lista desplegable y vamos a elegir formulario. De esta forma me va a estar mostrando las propiedades del formulario. ¿Por qué? Si yo hago un clic en la etiqueta, fíjense que cambia y me dice etiqueta 4. O sea que todas estas propiedades son únicamente de la etiqueta 4. Si hago clic acá en la caja de texto, me dice texto 7. Si hago clic en la etiqueta, etiqueta 8. O sea, desde acá yo puedo cambiar algunas opciones
de los elementos. En este caso voy a hacer un clic izquierdo en el formulario y ahora me voy a ir acá, formulario. Después me dice, en origen del registro, selecciona la tabla pedidos. Así que vamos a donde dice origen del registro, desplegamos y me aparecen todas las tablas que tengo en mi base de datos. Entonces acá le digo, bueno, estos campos que están acá vienen de la tabla pedidos. Vamos a visualizarlo. Vista formulario y acá podemos ver que me trae correctamente los datos. Ya puedo usar los botones de desplazamiento. Si bien los pasos son un poco más extensos, porque nosotros tranquilamente íbamos a crear y elegíamos directamente el botón formulario y ya teníamos prácticamente la mitad de la tarea hecha. Este es un buen método también para aprenderlo, porque nosotros podemos elegir qué información queremos. Por ejemplo, la tabla pedidos tiene un total de 6 columnas. Entonces yo acá digo, no quiero las 6, yo solamente quiero que en el formulario me aparezcan estos datos. Número de pedido, unidades y fecha de pedido. Entonces yo puedo ir seleccionando qué información quiero de las tablas. Ahora lo que procede es guardar nuestro trabajo. Así que vamos a guardar formulario pedidos. Y lo cerramos. Acá tenemos otra opción para crear formularios, que en este caso es la opción de formulario dividido. Vamos a ver cómo crearlo. Me dice que tengo que ir a la ficha crear y en el grupo formulario elegir la opción formulario dividido. Y vamos a usar esta vez la tabla listado proveedores. Así que vamos a ir a listado proveedores, crear y usamos la opción de formulario dividido. Si no podemos visualizarlo dentro de las opciones, nos vamos acá en más formularios y acá nos encontramos con formulario dividido. Y podemos ver desde la parte superior toda la información detallada solamente del primer usuario. Si yo quisiera visualizar los otros datos, ahí tendría que desplazarme por los registros, ir al registro siguiente y ahí visualizamos toda la información de este campo. A medida que vamos pasando, me va señalando en la parte inferior de la tabla en qué campo me encuentro. Entonces yo puedo hacer cualquier corrección desde el formulario y después se va a ver reflejado en la tabla inferior. Así como está, vamos a guardarlo. Formulario proveedores. Guardar. Formulario proveedores. Vamos a ver otra forma de crear formularios. Ya vimos cómo se crean automáticamente, cómo lo podemos crear nosotros desde cero utilizando las opciones de diseño. Y acá tenemos el asistente para formularios. El asistente es como cuando creamos los botones, que nos va guiando paso a paso en la creación de un elemento. En este caso, en el formulario. Así que vamos a hacer el paso a paso. Vamos a ir a crear asistente para formularios. Me dice que en este caso incluiremos los siguientes campos y me hace trabajar con distintas tablas. Fíjense que tenemos por un lado proveedores, por el otro lado tenemos zona y por el otro lado tenemos pedidos. Entonces vamos primero con proveedores. Entonces acá en listado de proveedores, nombre de proveedor, dirección. Para ir pasando los datos, si yo quiero pasarlos de a uno, utilizo la flechita simple. Código postal. Y después de la tabla zonas, vamos a colocar zona y pedido. Número de pedido o fecha, unidades. Una vez que ya lo tenemos,
me dice que presione el botón siguiente. Desde acá, ahora me está diciendo, bueno, cómo desea ver los datos. Como en este caso tenemos información de distintas tablas, yo tengo algunas opciones para poder trabajar con ella. Puedo usar la opción de formulario con subformulario o formularios vinculados. La diferencia entre uno y otro es que el formulario con subformulario me va a mostrar toda la información en la pantalla. En cambio, la opción de formularios vinculados, yo voy a tener un botón desde el cual voy a poder acceder al otro formulario. En este caso me dice que tengo que elegir por zonas y dejar activado formulario con subformulario. Entonces voy a poner zonas, formulario con subformulario y va a quedar de esta forma. Me voy al siguiente. Ahora viene el diseño. Acá me dice que elijo el diseño, puedo elegir uno cualquiera. Acá más o menos me muestra un poquito cómo quedaría la distribución de los elementos. Por defecto lo voy a dejar en hoja de datos. Dejamos las opciones predeterminadas y haz clic en finalizar. Vamos a prestar atención ahora en el momento de finalizar. Yo por ejemplo acá tengo artículos, pedidos y proveedores. Voy a ir acá a finalizar. Y acá, como estuvimos trabajando con 3 tablas, me creó 3 formularios, en el cual zona es el principal y me muestra la información de los proveedores y de los pedidos. Y ahí ya finaliza el ejercicio. Entonces yo por ejemplo acá tengo la zona 1, me dice los proveedores que están en esa zona y después me dice los pedidos que se encuentran. Fíjense que en este caso mezclamos información de distintas tablas. Nosotros cuando vamos a la opción de crear formulario, sí, me deja crear un formulario, pero únicamente de un solo elemento. Si yo necesito trabajar con distintos campos de varias tablas, en ese caso sí o sí debemos utilizar el asistente para formularios. Vamos a asignarle un nombre, vamos a ponerle ahí guardar y lo cerramos. El nombre ya automáticamente se lo asignó por defecto el asistente, por eso no me pidió ningún nombrecito. De la misma forma que trabajamos con los formularios, también podemos trabajar con los informes. Hacerlos de manera automática, directamente haciendo un clic en crear informe, o si no, diseñando los informes. Asimismo, también tenemos después el asistente. Lo primero que me pide es realizar un informe de la tabla listado de proveedores. Así que me voy a crear y elijo la opción informe. Y ahí ya lo tengo armadito. Después, una vez que lo tengo, vamos a ir a la vista diseño de dicho informe y desde la opción de configurar página vamos a cambiarla para que la orientación sea horizontal. Así que vamos a vista diseño y acá en configurar página, en vez de ser vertical, lo vamos a colocar en horizontal. Esto es después al momento de imprimirlo. Si nosotros lo imprimimos tal cual como está en vertical, la información va a quedar cortada. Entonces al colocarla en horizontal se va a visualizar mucho mejor. Y luego me pide guardarlo. Informe proveedor. Voy a hacer una separación. Ahí se ve mejor. Después vamos a hacer el diseño de informe, pero previamente me dice crear una consulta. Así que vamos a ir a crear una consulta donde visualices los campos zona de la tabla zonas. Así que vamos por partes, diseño de consulta, voy a trabajar con zona, descripción de la tabla artículo,
y nombre de proveedor del listado de proveedores. Me dice que tengo que guardar esta información como zona proveedor. Así que vamos a guardar la consulta como zona proveedor. Bien, ahora me dice que debemos ir a crear diseño de informe. Nos vamos a la sección de encabezado del informe para poder crear esta etiqueta. Vamos en Access, crear diseño de informe. Y como podemos ver, acá tenemos el encabezado de página. Pero en este caso, lo que nos está pidiendo es el encabezado del informe. Para poder insertar el encabezado, vamos a ir acá en diseño de informe. Hay un botoncito que dice título. Hacemos un clic. Al momento de hacer un clic, se coloca por defecto un logo y una etiqueta a modo de título. Y otra sección donde podemos insertar más objetos. Si yo esto que está acá no lo quiero, voy a hacer un clic y lo voy a suprimir. Me voy a ir a controles y voy a crear una etiqueta para el título. Proveedores. Desde formato vamos a cambiarle el estilo. Vamos a alinearlo, cambiarle el tamaño y el tipo de fuente. Luego me dice que en el encabezado de la página insertamos 3 etiquetas: zona, descripción y nombre del proveedor. Así que vamos a ir en diseño, controles, etiquetas. Y acá vamos a colocar zona. Descripción. Esto lo podemos achicar o agrandar, depende de la información. Y nombre del proveedor. Luego, haz clic derecho sobre el área vacía del encabezado y ve a propiedades. Me equivoqué y los puse acá abajo en detalle. Así que voy a seleccionar, los voy a cortar y los voy a pegar acá arriba. Ahora sí. Entonces, clic derecho, me voy a ir hasta las propiedades y desde acá puedo cambiarle el color de fondo, ya sea seleccionando algunos de los que vienen predefinidos dentro de Access o directamente colocando un color desde esta lista que son los botoncitos. Voy a colocarle un celeste y clarito. Vamos a ponerle negrita, así lo veo mejor. Una vez que ya tengo el color, ahora me dice que en la zona de detalles tenemos que insertar 3 cuadros de texto que van a hacer referencias al campo zona, descripción y nombre del proveedor. Así que primero vamos a hacer las cajitas, controles, cajas de texto y acá las dibujamos. Recuerden que siempre las cajas van a venir acompañadas de una etiqueta, la cual hay que eliminar. Hacemos clic en el cuadrito gris y lo eliminamos. Voy a saltarlo por acá, así lo veo mejor. Clic en el borde. Bien, y ahora vamos a cargar la información tal cual está en las tablas. Por ejemplo, acá en zona está en mayúscula, así que acá vamos a ponerlo también en mayúscula.
En el caso de descripción, y el proveedor, nombre proveedor. Una vez que ya cargamos todos los campos correspondientes, ahora me dice de ir a la zona del pie de página. Insertamos 2 cuadros de texto únicamente y acá irían fórmulas para que me muestre la fecha y hora, y por el otro lado tengo otra fórmula que me va a indicar en qué página me encuentro. Así que vamos a ir hasta el pie de página. Lo mismo, voy a hacer las cajitas de este lado. Y la caja de este lado. Y acá adentro vamos a poner igual. Ahora, como es una función, necesitamos colocar un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y acá tenemos página. Esto lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. Voy a pegarlo y vamos a colocar ampersand pages. Vamos a hacer un clic afuera y ahí lo tenemos. Lo voy a estirar para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Luego, para finalizarlo, vamos a conectar estos datos con la consulta que habíamos hecho, que era zona proveedor. Hacemos clic derecho en un espacio vacío del informe y desde propiedades nos vamos hasta informe. Y en origen de registro le decimos que la información sale de la consulta zona proveedor. Y vamos a probarlo. Clic derecho, vista informe. Y acá los visualizamos. Si hay demasiada separación entre un dato y otro, eso es esta separación que se encuentra acá. ¿Por qué? Acá me está mostrando el dato y todo este espacio en blanco es la separación que hay entre un campo y otro. Así que me voy a posicionar acá y cuando aparezca la flecha negra me voy a acercar un poquitito más arriba. Ahora voy otra vez, vista informe, y ahí los vemos un poquito más juntitos. Y por último lo guardamos como zona proveedores. El último tema dentro de Access son las macros. Las macros son una lista de acciones que podemos realizar mediante código, o sea, las podemos crear nosotros, o podemos llamar unas acciones que ya vienen predefinidas dentro del programa. ¿Qué utilidad tendría la macro? Nosotros, por ejemplo, desde un formulario, voy a agarrar uno de los formularios que ya estaban hechos, vamos a hacer el de pedidos. Acá, por ejemplo, en el de pedidos, tenemos estos botones. Al momento de diseñar el botón, se abre un asistente. Si nosotros no queremos utilizar el asistente y ponemos cancelar, de igual manera podemos colocarle código dentro de este botón. Pero para eso deberíamos hacer uso de un lenguaje de programación llamado Visual Basic para aplicaciones. Entonces, para eso está el asistente, para que los usuarios que no tienen conocimientos en esa parte de programación puedan igualmente darle una acción a este botón. ¿Qué ocurre? Acá yo tengo categorías y tengo una sección llamada acciones. Pero hay acciones que no existen, o sea, que no están en esta lista. Por ejemplo, yo puedo trabajar con los registros, puedo desplazarme en los registros, puedo crear registros nuevos, eliminarlos. Después, desde las operaciones con formularios, yo puedo abrir los formularios, cerrarlos. En el caso de los informes, puedo abrirlos, imprimirlos, e incluso también puedo salir de la aplicación de Access.
Desde la categoría Otras, incluso podemos ejecutar una consulta. Pero la acción que está faltando en esta lista es la de abrir una tabla. Yo desde acá puedo imprimir una tabla, pero no puedo abrirla. Entonces, como la acción no existe en el asistente, nosotros podemos crearla utilizando las macros. Así que ahora vamos a ver cómo diseñar una macro que me permita abrir desde un botoncito de formulario una tabla. Por lo tanto, en el ejercicio vamos a ir hasta la opción de crear y elegimos macro. Al final de todo tenemos la opción de macro. El diseño puede verse diferente entre una versión y otra. Lo primero que nos dice es que vamos a estar ejecutando un cuadro de mensaje. Así que desde esta lista desplegable buscamos la opción de cuadro de mensaje, que acá lo tenemos. Una vez que tenemos el cuadro de mensaje, me dice que voy a tener dos secciones, que bueno, yo en este caso no las tengo, pero tenemos por un lado la acción que se va a estar ejecutando y por otro lado los argumentos. Y en la parte inferior me indica las propiedades. Acá me dice el mensaje que tiene que aparecer, que es se abrirá la tabla proveedores. Por lo tanto, acá en este caso el mensaje en mi versión de Access aparece en la parte superior. Y vamos a colocar el texto. Proveedores. Una vez que esto ya está, me dice, luego crearemos otra acción para abrir la tabla listado proveedores y hacemos que nos quede de esta forma. Así que acá ya me pide agregar una acción nueva y de la lista buscamos abrir tabla. Y ahora elijo qué tabla quiero abrir. Listado proveedores. Acá me muestra nombre de la tabla, o sea, cómo se va a estar visualizando. Hoja de datos. Y luego lo guardamos con el nombre macro 1. Vamos a guardarlo, macro 1. Para poder probarlo, en la parte superior tenemos el botón ejecutar. Entonces me aparece un cuadro de mensaje en la pantalla con la información que nosotros le indicamos, que es vamos a abrir la tabla proveedores. Vamos a abrir la tabla proveedores. Al presionar aceptar, va a continuar con la siguiente acción a ejecutar, que es abrir la tabla listado proveedores. Entonces yo presiono aceptar y acá me abrió automáticamente listado de proveedores. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a agarrar un formulario, voy a hacer desde listado de proveedores, voy a crearle un formulario y además me voy a ir a la vista diseño, esto lo voy a sacar, y voy a colocarle un botón que me permita abrir esa tabla. Entonces, ¿cómo hago para llamar a una macro? Me voy a ir en categoría a la opción de otras y acá tengo la opción de ejecutar macro. En este caso tengo solamente una macro, así que dejamos macro 1. Y en vez de dejar la palabra ejecutar macro, le voy a colocar el texto abrir tabla proveedores y finalizar. En este caso tengo una sola macro, por eso le dejé macro 1. Pero más adelante, si de repente yo tengo que abrir, supongamos que yo necesito distintos botones para poder abrir cada una de estas tablas. Entonces voy a necesitar una macro por cada una de estas tablas. Entonces, si todas se llaman macro 1, macro 2, macro 3, me va a costar un poco diferenciar qué tabla estoy abriendo. Entonces, en ese caso, le asignamos un nombre que sea bien descriptivo. Así como está, voy a ir a la vista formulario y voy a hacer un clic. Abrir tabla proveedores. Se ejecuta el mensaje y aceptamos. Y automáticamente ahí aparece mi tablita. El mensaje, voy a hacer clic derecho, vista diseño para poder editarlo.
ya que si hacemos doble clic es como las consultas, las estamos ejecutando y no las puedo modificar. Voy a guardar los cambios. En vista diseño, el cuadro de mensaje no es obligatorio. Si yo, por ejemplo, digo, yo sé que este botón va a abrir la tabla listado de proveedores, entonces el cuadro de mensaje lo puedo omitir. Si yo quiero eliminar una acción, voy a esta crucecita y ahí se elimina. Voy acá, entonces presiono y automáticamente se abre la tabla. El cuadro de mensaje sería útil si yo, por ejemplo, desde un solo botón quisiera abrir todas las tablas. Entonces, yo puedo crear un mensaje que diga, vamos a abrir tabla artículos, y que abra la tabla artículos. Vamos a abrir tabla proveedores, y se abra tabla proveedores. Y así con cada una. O sea, que cada cartelito me haga como una pausa para que no se abran todas las tablas al mismo tiempo. Entonces el cartel de mensaje me va avisando qué acción se va a estar ejecutando. Y hasta acá finalizamos con Access.